Hola, mi nombre es Jefferson Gómez y el día de hoy vamos a trabajar con lo que son los dead loop o bien en español conocido como interbloqueo. Entonces, para empezar a trabajar con los interbloqueos, primero debemos definir qué son los interbloqueos. Entonces, empecemos con definir a través de unas presentaciones. ¿Qué es un interbloqueo? Se produce un interbloqueo cuando dos procesos compiten por el acceso exclusivo a un recurso, pero no son capaces de poder obtener acceso exclusivo a él, porque el otro proceso lo impide. Esto da como resultado un enfrentamiento donde ninguno de los procesos puede continuar. La única forma de salir del estancamiento o interbloqueo es que uno de los procesos sea concluido. SQL Server detecta automáticamente cuando se han producido interbloqueos y toma medidas eliminando uno de los procesos conocido como la víctima. Pero entonces viene la pregunta, ¿cómo sé yo si tengo un interbloqueo? Pues muy fácil. El primer síntoma que tendrá de un interbloqueo es el siguiente mensaje de error que se mostrará en pantalla al usuario propietario del proceso que fue seleccionado como víctima del interbloqueo. ¿A qué viene esto? Bien, como sabemos que en un interbloqueo o para que se genere un interbloqueo deben de existir dos procesos compitiendo por un recurso. Entonces, SQL Server, ¿cómo controla los interbloqueos? Eliminando uno de los procesos que requieren el mismo recurso. ¿Y cómo sabemos si tenemos un interbloqueo? Pues solo lo va a saber la persona a quien se tomó como víctima el proceso. Y se mostrará un mensaje como el que tenemos al lado derecho de la pantalla de color rojo, donde nos dice que se bloqueó los recursos o se entró en un proceso de bloqueo y nuestro proceso se eligió como víctima y nos da la oportunidad de volver a ejecutar la transacción. Pero ¿qué pasa con el otro usuario que no fue tomado como víctima? El otro usuario cuyo proceso no fue seleccionado como víctima probablemente pasará desapercibido y además ignorará por completo que su proceso participó en un interbloqueo. ¿Por qué? Porque su transacción se realizará con éxito. Entonces, realmente, ¿cómo funciona un interbloqueo? Acá tenemos un ciclo de lo que es el interbloqueo, donde tenemos un proceso A y un proceso B. Si nos damos cuenta, el proceso A tiene un bloqueo exclusivo con el recurso X y el proceso B tiene otro bloqueo exclusivo con el recurso Y. Pero ¿qué pasa? El proceso A necesita o requiere del recurso Y. Necesita el recurso Y para su transacción. Pero también el proceso B necesita del recurso X que tiene bloqueado el proceso A. Entonces, los dos procesos generan un interbloqueo, cosa que ninguno de los dos cederá para que el otro realice su transacción. Entonces acá entra SQL Server y decide cuál de los dos será la víctima a eliminar para que se pueda realizar una de las dos transacciones. Pero ¿cómo SQL Server maneja los interbloqueos? El administrador de bloqueos en SQL Server busca automáticamente los interbloqueos. Este hilo conductor que se llama loop monitor
busca interbloqueos cada 5 segundos. Mira todos los bloqueos que se hallan en espera para determinar si hay ciclos. Cuando detecta un interbloqueo, elige una de las transacciones como víctima y envía un error 1205 al cliente que posee la conexión. Entonces esta transacción se termina y se revierte, lo que libera todos los recursos en los que se mantuvo un bloqueo, permitiendo que se continúe con la otra transacción involucrada en el interbloqueo. Pero, ¿cómo puedo yo saber qué características toma SQL Server para asignar a un proceso como víctima? Entonces, ¿cómo elige SQL Server a la víctima? Hay un par de factores que entran en juego aquí. El primero es la prioridad de interbloqueo. La prioridad de interbloqueo de una transacción se puede establecer con el siguiente comando, que es este de acá. ¿Qué es lo que hacemos? Es setear la prioridad que tendrá ese proceso, ya sea baja, alta o normal. Pero esto lo toma SQL Server para poder asignar víctima a cierto proceso. Pero esto no entraremos tanto en detalle, sino que mejor centrémonos en qué es un dead loop o interbloqueo y cómo funciona. Para eso he creado en SQL Server un ejemplo, el cual trabajaremos. Lo tengo acá. Entonces, en SQL Server he creado una base de datos que se llama dbTest, donde ahí mismo he creado dos tablas, una con el nombre Table A y otra con el nombre Table B, a las cuales les he insertado unos valores. Como solo tengo dos campos en las tablas, que son el ID como llave primaria y un nombre, que sería el otro campo. Entonces a estas tablas les estoy insertando los valores. En el campo nombre, para la tabla A estoy asignando Carlos José, y en la tabla B estoy asignando María José. Entonces, si yo hago una consulta para conocer los valores que tienen esas tablas, entonces obtengo el ID y el nombre. Para la primera tabla, que es la tabla A, tengo el ID 1, Carlos José, y para la tabla B, en ID 1 tengo María Rosa. Entonces, ¿cómo yo voy a generar un interbloqueo? Bien, en este caso tengo dos consultas que se podrían tomar como dos transacciones. Acá tengo asignado lo que son transacciones y acá donde termina la transacción. Pero lo que yo necesito es dejar abierta esa transacción para que se genere el interbloqueo. Entonces no voy a correr todo el script. Lo primero que tengo que hacer es correr esta parte. Entonces, para la tabla A voy a cambiar el nombre de Carlos José y le voy a colocar José Carlos. Voy a trabajar lo contrario y voy a actualizar donde ID es igual a 1. Entonces voy a correr la transacción y me dice que una fila fue afectada. Entonces acá en la transacción 2 voy a realizar lo mismo, solo que lo voy a realizar con la tabla B. Y lo que voy a hacer ya no va a ser María Rosa, ahora va a ser María José. Entonces voy a correr este script y otra vez me dice o me muestra el mensaje que una fila fue afectada.
pues hasta acá no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo quiero correr este script que lo que hace es modificar o actualizar en la tabla B el nombre donde el ID es 1? Entonces, ¿qué voy a hacer? Actualizo y acá en la tabla A le mando el nombre de Juan. Voy a actualizar también. ¿Qué pasa? Este de acá primero quedó congelado, es decir, no pudo realizar su transacción. Luego, cuando hice este, tampoco pudo generar su transacción. Entonces, en el tiempo en que estuvieron en bloqueo, el monitor de SQL Server se dio cuenta que existía un interbloqueo y lo que hizo fue bloquear solo uno de los procesos. En este caso fue el proceso de acá, el que fue bloqueado, y la transacción se realizó en el proceso de acá, que sería el 65, y el 67 no se pudo realizar. Y acá me muestra el mensaje que fue elegido el proceso como víctima en un bloqueo. Ahora, como esta transacción todavía no se ha terminado, entonces le voy a dar un commit para terminarlo. Y ahí se ha terminado la transacción. Ahora ya puedo visualizar los datos de las tablas. Voy a seleccionar las tablas y ya me muestra los datos. ¿Y qué valores tengo en las tablas? Los valores que asigné en la transacción 1, porque la transacción 2 no se logró terminar. Y de esta forma es como funcionan los interbloqueos. Los interbloqueos se generan con dos procesos. Y espero haya quedado claro el tema, lo que son los interbloqueos. Y no tengo nada más que agregar. Quería comentarles sobre la solución que se puede dar para los interbloqueos, pero es algo realmente complicado. Las soluciones para los interbloqueos son algo complicado, cosa que para aclararlo se necesita mucho más tiempo, y tal vez lo comente o lo trabaje en otro video. Eso ha sido todo. Gracias.